Estimados estudiantes, les doy la cordial bienvenida a esta introducción, a esta sesión correspondiente a la tercera semana. Los temas que estamos revisando son hidruros, ácidos y sales. La pregunta es si conocemos algún tipo de compuesto, producto relacionado con estas funciones. Yo me imagino que sí, ¿no? Porque hay muchos productos de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, en la actualidad, el hipoclorito de sodio, que es la lejía que utilizamos para desinfectar, el amoníaco, que es el limpiador de vidrios, el ácido sulfúrico, que se encuentra presente en las baterías, el cloruro de sodio, ¿no? Que lo utilizamos, que es la sal doméstica, ¿no? Entre otros compuestos, ¿no? Son sustancias que pertenecen a estas funciones que vamos a revisar. La idea es que al finalizar esta sesión, el estudiante sepa formular y dar nombre correctamente a este tipo de compuestos inorgánicos, que son los hidruros, ácidos y sales, haciendo uso de los estados de oxidación de estos elementos, identificando su grupo funcional y aplicando las reglas, nomenclaturas según los estilos de la yupa, y siguiendo un procedimiento lógico, coherente, ordenado, en base a estas reglas de formación. En cuanto a los contenidos, pues tenemos a los hidruros, a los ácidos, a las sales. Este diagrama, vamos a decir así, que es nuestra hoja de ruta, que nos permite observar hacia dónde apuntamos, ¿no? Por ejemplo, hoy día, ¿no? Estamos introduciéndonos en los hidruros, y dentro de los hidruros tenemos a los hidruros metálicos, que resultan de la combinación de un metal con el hidrógeno, los hidruros no metálicos, que vienen a ser un no metal con el hidrógeno, los ácidos, que tenemos dos tipos, los ácidos oxácidos, que resultan de la combinación de un óxido ácido con el agua, ¿no? Y los ácidos hidrácidos, que provienen de algunos hidruros no metálicos. Entonces tenemos los hidruros, los ácidos, y las sales que resultan o provienen de la combinación de un hidróxido, ¿no? Que ha reaccionado con un ácido. Si el ácido ha sido un ácido oxácido con el hidróxido, tenemos la sal oxisal o llamada oxosal. Si el hidróxido se ha combinado con un ácido hidrácido, ha sido una sal aloidal. Entonces, este cuadrito viene a ser nuestro diagrama de flujo, hoja de ruta, para guiarnos en cuál es nuestro plan, cuál es nuestro camino. En cuanto a los hidruros, tenemos dos tipos de hidruros. Primero, los hidruros metálicos, que resulta de la combinación de un metal con el hidrógeno. Y si es un no metal con el hidrógeno, sería un hidruro no metálico. En el caso de los hidruros no metálicos, ¿no? Existe un grupo de hidruros especiales, que son los del grupo 3A, 4A, 5A, ¿no? Y los del 6A, 7A, que dan como resultado a los ácidos hidrácidos, ¿no? En el caso de los hidruros metálicos, hay que tener en cuenta que para escribir la fórmula, nosotros primero escribimos el símbolo del metal, luego el hidrógeno. El hidrógeno, en este caso, cuando es un hidruro metálico, aporta la carga negativa -1. El metal aportará su carga positiva. Por ejemplo, si nosotros observamos estas estructuras que corresponden a hidruros metálicos, los hidruros metálicos son compuestos binarios. En todos los casos observamos primero el símbolo del metal, luego el hidrógeno. Ten presente que el hidrógeno aportará la carga negativa -1. Y en el caso de los hidruros metálicos, tendremos que darle el nombre según la nomenclatura clásica, según la nomenclatura Stock y según la nomenclatura sistemático, también llamada yupa. Por ejemplo, para este compuesto, para este hidruro metálico, según la nomenclatura clásica, este compuesto se llama hidruro cálcico. Ten presente que el calcio tiene un solo estado de oxidación. No, si el hidrógeno aporta la carga negativa -1, -1 por 2, la carga total negativa es -2. Recuerda que en todo compuesto la suma de cargas es 0. Entonces, la carga positiva total tiene que ser +2. Si aquí es 1, significa que el calcio está trabajando con su carga +2, que es la única carga que tiene. Es por eso que el nombre de este hidruro metálico, según la nomenclatura clásica tradicional, es hidruro cálcico. En el caso de la nomenclatura Stock, como el metal tiene un solo estado de oxidación, solamente colocaremos la palabra hidruro
palabra de la función, nombre del elemento y no se coloca el estado de oxidación en romanos cuando el elemento tiene un solo estado de oxidación. En el caso de la nomenclatura sistemática, o también llamada yupa, fíjate, son dos hidrógenos, dos hidruros, por eso acá aparece dihidruro, un solo átomo de calcio, dihidruro de calcio. ¿Sí? Otro caso que de repente quisiera mostrarte, platino. Fíjate, hidruro platínico, ¿no? Si verificamos, hidrógeno, carga menos uno por 4 es menos 4. La carga negativa es menos 4. La carga positiva es más 4. Si acá tengo un átomo de platino, significa que el platino está trabajando con su carga más 4. Nombre de este compuesto, platino con carga más 4. Hidruro platínico, terminación ico, que me indica que tiene un solo estado de oxidación. Y acá en romanos, bueno, se ha puesto acá el estado de oxidación, pero sabemos que el platino tiene estado de oxidación 4. El nombre también, aquí en este caso sería hidruro de platino, pero acá se ha colocado hidruro de platino 4. Nomenclatura sistemática, o también conocida como yupa. No, son 4 hidrógenos, 4 hidruros. Tetrahidruro de platino. Entonces, en el caso de los hidruros metálicos, recuerda, la estructura de estos compuestos binarios es metal, que aporta la carga positiva, el hidrógeno, que aporta la carga negativa menos 1. Y para dar nombre, tendremos nosotros la nomenclatura clásica, tradicional, la nomenclatura stock y la nomenclatura sistemática. En el caso de los hidruros no metálicos, estos se van a formar, como hemos señalado, con no metales de los grupos 13, 14, 15, 16, 17. En el caso de los del grupo 16, 17, que son los anfígenos y halógenos, de aquí vamos a obtener los ácidos hidrácidos. ¿Sí? En el caso de los hidruros no metálicos de los grupos 13, 14, 15, que pertenecen a los terros, carbonoideos, nitrogenoideos, ¿con qué elementos se van a trabajar? Aquí están. Los estados de oxidación o carga, aquí se está colocando. Y para escribir la fórmula de estos compuestos, aquellos hidruros no metálicos de los grupos 13, 14, 15, primero señala acá que se coloca el símbolo del no metal, pongamos el caso del boro, luego el hidrógeno, en este caso el hidrógeno está aportando ahora la carga positiva más 1, cuando es un hidruro no metálico, el boro estará aportando la carga menos 3, recuerda que en toda fórmula la carga total negativa con la positiva tienen que ser iguales, aquí se coloca un subíndice 1, aquí 3. Aquí tengo la fórmula de este hidruro no metálico que se ha formado con el boro. Pongamos otro caso. A ver, el carbono. Primero el símbolo del carbono, luego el símbolo del hidrógeno. El hidrógeno aporta la carga positiva más 1. El carbono, en este caso, como pertenece a este grupo 14 de los carbonoides, trabaja con carga negativa menos 4. La carga total positiva con la negativa tienen que ser iguales. Aquí el subíndice será 1, aquí 4. Aquí tengo la fórmula de este hidruro no metálico que se ha formado con el carbono. A diferencia de los hidruros no metálicos de los grupos 16 y 17, en primer lugar, en este caso se escribe primero el hidrógeno y luego el no metal. Pongamos el caso. A ver, trabajemos con el azufre. Primero va el hidrógeno. Vamos a ponerlo por aquí. Hidrógeno. Luego el no metal, que es el azufre. El hidrógeno está aportando ahora carga más 1. El azufre carga, en este caso como está aquí, carga menos 2. Equilibramos cargas. La carga total positiva con la negativa tienen que ser iguales. Aquí es 2, aquí es 1. Aquí está la fórmula de este hidruro no metálico. En el caso de otro elemento, pongamos a ver el yodo. El yodo, ¿no? Vamos a formar un hidruro no metálico. Grupo 17. Primero va el símbolo del hidrógeno. Luego va el símbolo del no metal, que es el yodo. El hidrógeno aporta la carga positiva más 1. El yodo, en este caso, como pertenece al grupo de los halógenos, va a trabajar con carga menos 1. Carga total positiva con la negativa equilibrada, subíndice 1, 1. Aquí está la fórmula. Para dar nombre a estos compuestos, también tendremos la nomenclatura clásica o tradicional sistemática histórica. Y aquí te presento en este cuadrito para que verifiques, ¿no? Pues los nombres de algunos de los compuestos, ¿no? Que se forman con los no metales para obtener hidruros no metálicos.
Si te das cuenta, mira, aquí tenemos el nitrógeno, primero fósforo, arsénico, antimonio, luego el hidrógeno. Entonces, estamos formando acá hidruros con elementos que pertenecen a los grupos 13, 14 y 15. Mientras que en esta parte, primero va el símbolo del hidrógeno y luego el no metal. Entonces, se están formando hidruros no metálicos con elementos que pertenecen a los grupos 16 y 17. ¿Sí? Entonces, para estos casos, también tenemos la nomenclatura clásica, stock y sistemática. Por ejemplo, para este caso, este es el hidruro de nitrógeno. Nomenclatura clásica, tradicional. Sistemática, trihidruro de nitrógeno. Y en stock, hidruro de nitrógeno. Aquí otro caso, ¿no? Para, a ver, este compuesto, que creo que lo hemos mostrado por allí. Hidruro de azufre, según la nomenclatura clásica tradicional. Sistemática, dihidruro de azufre. Stock, hidruro de azufre 2. Entonces, es importante que diferencies, ¿no? La estructura de los hidruros no metálicos, cuando se forman hidruros no metálicos con aquellos elementos que pertenecen a los grupos 13, 14, 15 y los del 16 y 17. Y a diferencia de un hidruro metálico, en los no metálicos el hidrógeno aporta la carga positiva, mientras que en los hidruros metálicos el hidrógeno aporta la carga negativa -1. Eso hay que tenerlo bien claro y bien presente. En el caso de los ácidos son compuestos que tienen el grupo funcional hidrógeno. El hidrógeno aportará la carga positiva +1. Y tenemos dos tipos de ácidos. Los ácidos hidrácidos, que son compuestos binarios, que se tratan de los hidruros, como hemos señalado, de los grupos 6A y 7A. ¿Y qué elementos? Azufre, selenio, teluro, cloro, bromo, yodo, flúor, que son los que están acá señalados en este cuadrito, con sus respectivas cargas. Y los ácidos oxácidos, que son compuestos ternarios, que resultan de la combinación de un óxido ácido o conocido como anhídrido con agua. Si te percatas, en las fórmulas de los ácidos hidrácidos y de los ácidos oxácidos, en ambos casos tienes la presencia del hidrógeno, tienes la presencia del no metal, pero la diferencia entre un ácido hidrácido y un ácido oxácido es que en los ácidos oxácidos tenemos la presencia del oxígeno, son compuestos ternarios, mientras que en los ácidos hidrácidos solamente tenemos el hidrógeno y el no metal. Y en los ácidos oxácidos, como hemos señalado, estos compuestos son ternarios que resultan de la combinación de un anhídrido con el agua. Por ejemplo, yo tengo acá este óxido ácido llamado anhídrido sulfúrico, que se está combinando con el agua. De la reacción de este anhídrido con el ácido del anhídrido con el agua, estamos obteniendo este compuesto ternario que es un ácido oxácido. Fíjate la estructura. Primero va el hidrógeno, luego el no metal, el oxígeno. Cada elemento, ¿no? Cuando se obtiene la fórmula de este ácido oxácido, aporta su carga. Por ejemplo, en este anhídrido sulfúrico sabemos que el oxígeno ha trabajado con -2, -2 por 6, la carga negativa es -6, la carga positiva es +6. Si acá tenemos un átomo de azufre, significa que el azufre ha trabajado con su carga +6. Por lo tanto, vamos identificando acá, en esta fórmula, los estados de oxidación. Oxígeno -2, azufre +6. ¿Te acuerdas que en toda fórmula la suma de cargas tiene que ser 0? -2 por 4 es -8. Significa que la carga positiva tiene que ser +8. Si acá tengo 2 por +1 +2, y acá tengo 1 por +6 +6, +2 +6, tengo +8. La carga total positiva con la negativa se cancela. Los ácidos oxácidos, entonces recuerda, son compuestos que se obtienen a partir de la reacción de un anhídrido con el agua y son compuestos ternarios, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo dos anhídridos que se han formado con el cloro, que han reaccionado con el agua y, no, lo que estamos obteniendo son los ácidos oxácidos respectivos. El ácido oxácido, recuerda, compuesto ternario formado por hidrógeno, no metal, oxígeno, oxígeno -2, hidrógeno +1. El cloro, en este caso, estamos haciendo que trabaje con carga +3. En toda fórmula, la carga total positiva con la negativa tiene que equilibrarse. Aquí la carga positiva total es +4, acá es -2, para que se equilibre su índice 2, y es la fórmula que aparece acá.
Para este otro compuesto, que es el ácido clórico, ¿no? Recuerda, ácido oxácido, compuesto ternario formado por hidrógeno, cloro, oxígeno, oxígeno menos 2, hidrógeno más 1, el cloro, en este caso estamos haciendo que trabaje con su carga más 5, ¿no? Más 1, más 5, más 6, la carga total positiva más 6. Acá si la carga negativa es menos 2, significa que el subíndice que vamos a colocar aquí es 3. De tal manera que 3 por menos 2, menos 6. Con este más 6, la carga total en este compuesto es 0. En el caso de los ácidos hidrácidos, ya hemos dicho, son compuestos binarios que se forman de la combinación de, ¿qué cosa? No, de un no metal de la familia de los anfígenos y halógenos con el hidrógeno, los cuales provienen de los hidruros no metálicos, como hemos mostrado. ¿Sí? ¿Y con qué no metales? Cloro, bromo, yodo, flúor, selenio, azufre, teluro. ¿Sí? ¿Y qué ácidos hidrácidos tenemos? Bueno, es sencillo. Aquí están los ácidos hidrácidos que tenemos. El ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, ácido yodhídrico, ácido sulfhídrico, selenhídrico, telurídrico y sus respectivas fórmulas. Ten presente que estos ácidos hidrácidos provienen, ¿no?, de estos hidruros que corresponden de los grupos 17, 16, que vienen a ser los halógenos y anfígenos. A partir de los ácidos, cuando se libera hidrógeno, ¿no?, lo que vamos a obtener nosotros son los aniones que provienen de estos ácidos. Y para dar nombre a estos aniones, si el ácido oxácido terminaba en oso, esa terminación oso se cambia por ito. Si el ácido oxácido terminaba en ico, su nombre, esa terminación ico cambia por ato. Si el ácido es hidrácido, recuerda que en los ácidos hidrácidos aparece la terminación hídrico, ¿no? Esa terminación hídrico se cambia por uro para darle nombre al anión. Y si el ácido pierde la mitad de un hidrógeno, se va a emplear el prefijo bi. Por ejemplo, aquí, mira, si pierde la totalidad del hidrógeno, sulfato. Este prefijo sulfato, fíjate, ato proviene de ico, ¿no? Entonces, aquí, si te das cuenta, yo tengo el ácido sulfúrico, terminación ico cambia por ato. Como ha perdido acá la mitad del hidrógeno, acá aparece bisulfato, ¿no?, que es lo que nos dice acá. Aquí, el ácido carbónico, terminación ico cambia por ato, ¿no? Fíjate, retrocedo. Ico por ato. Entonces, tenemos acá, como pierde la totalidad de hidrógeno, carbonato. Pero como ha perdido acá la mitad del hidrógeno, bicarbonato, que es lo que aparece acá. Y en el caso de las sales, este tipo de compuestos resultan de la combinación de un hidróxido con un ácido. Ten presente que el ácido puede ser hidrácido o puede ser oxácido. Por lo tanto, si el ácido no hidrácido reacciona con hidróxido, tendremos una sal aloide. Si el ácido es un ácido oxácido que está reaccionando con hidróxido, tendremos una sal oxisal. En el caso de una sal oxisal, por ejemplo, acá te presento una ecuación que en clase la estaremos revisando a mayor profundidad. Yo tengo acá este hidróxido que está reaccionando con este ácido hidrácido. Mira, el catión desplaza al hidrógeno de este ácido hidrácido, toma el lugar. Hay que tener en cuenta que cada uno de los elementos aporta su carga. Aquí el grupo H, sabes que es menos 1. Acá el cobre tiene carga más 2. Aquí el hidrógeno carga más 1. El cloro carga menos 1. Al desplazar el cobre al hidrógeno, el cobre acá viene con su carga más 2. El cloro está con su carga menos 1, ¿no? Menos 1 por 2, la carga negativa menos 2. La carga positiva total, ¿cuánto es? 1 por más 2, más 2. Recuerda que en toda fórmula de todo compuesto, la suma de estas cargas, ¿no?, la positiva con la negativa, tiene que cancelarse. Y como resultado de esta reacción de neutralización de este ácido hidrácido con este hidróxido, ten presente que se tiene como resultado el agua, ¿no? Y para dar nombre, como vamos a ver en clase, primero aparecerá el nombre del anión. El anión proviene del ácido. Y luego aparecerá el nombre del catión. El catión que proviene del hidróxido. Y fíjate, en el caso de, de las sales aloideas, no, las sales aloideas
no tienen oxígeno en su estructura, en su molécula. Cosa que en el caso de las sales oxisales, como vamos a ver, estas sí tienen en su estructura la presencia del oxígeno. Y aquí algunos ejemplos de sales aloides, según la nomenclatura tradicional, según la nomenclatura Stock, según la nomenclatura sistemática o YUPA. Por ejemplo, aquí tenemos el cloruro cuproso, el cloruro cúprico, ¿no? Fíjate, terminación oso, terminación ico, la terminación uro, que proviene de hídrico, del ácido hidrácido. En la nomenclatura Stock, ¿no? Terminación uro, nombre del metal, con, en números romanos, en paréntesis, el estado de oxidación con el cual estuvo trabajando el cobre. Aquí, mira, el cloro está trabajando con -1, -1 por 2 es -2, la carga negativa es -2, la carga positiva es +2. Si aquí esto es 1, aquí el cobre está trabajando con +2, es por eso que aquí aparece en romanos el número 2. Y en el caso de la nomenclatura sistemática, aparecerán los prefijos mono, di, tri, tetra, que me indican la cantidad de átomos de cada elemento que se encuentra presente en la estructura de la molécula. Por ejemplo, acá tengo dicloruro, 2 cloros de cobre, hay un solo cobre. ¿Sí? Entonces, para dar nombre a estos compuestos tenemos estas 3 posibilidades: nomenclatura clásica, Stock y la sistemática. En el caso de las sales oxisales, recuerda, son hidróxidos que reaccionan con un ácido oxácido. El ácido oxácido, recuerda, es un compuesto ternario que en su estructura tiene la presencia del hidrógeno. Y acá también, el catión del hidróxido me sustituye al hidrógeno. No, ten presente que cada elemento aporta su carga. El grupo H tiene carga -1, este -1 por 2 es -2. Me da a entender que el bario estuvo trabajando con su carga +2. Cuando hacemos el reemplazo acá, ¿no? Se elimina el hidrógeno, pero ten presente que el hidrógeno tiene carga +1, el oxígeno -2, la carga negativa es, mira, -2 por 3, -6, la carga positiva tiene que ser +6. Si acá tengo +1, significa que el nitrógeno ha trabajado con +5. Si quitamos el hidrógeno, mira que lo voy a poner acá aparte, si quitamos el hidrógeno, ¿cuál es la carga de este anión? ¿No? Fíjate, si esto es +5 y esto es -2, si sumamos algebraicamente +5 -6, aquí la carga de este anión es -1. Y el bario está aportando acá su carga +2. Para igualar estas cargas, +2 positivo con -1, acá tenemos que colocar este subíndice 2. 2 por -1, -2. Este 1 por +2, la carga total positiva con la negativa se equilibra. Y para dar nombre, como lo vamos a ver en clase, primero aparece el nombre del catión que proviene del metal y luego el nombre del anión que se obtiene cuando, ¿no?, se ha eliminado total o parcialmente el hidrógeno del ácido oxácido. Para dar nombre, bueno, acá tenemos unos casos, nomenclatura clásica tradicional, como lo hemos visto, se cambia la terminación oso por ito, la terminación ico por ato, seguido del nombre del metal. Por ejemplo, acá tenemos el nitrato de bario. En la nomenclatura Stock dice el anión con terminación ato y el estado de oxidación del no metal, entre paréntesis, seguido del metal y su respectivo estado de oxidación, como muestra acá, mira, nitrato, nitrógeno estado trabajando acá con carga 5, nombre del metal bario, con su estado de oxidación, que es 2. ¿Sí? Entonces, esta sería, ¿no?, el nombre de este compuesto según la nomenclatura Stock. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Que la nomenclatura de las sustancias nos permiten identificar, conocer la estructura de estos compuestos y que en nuestro entorno podemos nosotros identificar esta sustancia que en muchos casos no tenemos en nuestra vida cotidiana, ¿no? Como por ejemplo el hipoclorito de sodio, ¿no?, el cloruro de sodio, son compuestos que nosotros cotidianamente utilizamos. ¿Qué has aprendido esta sesión? ¿Cómo puedes aplicar en qué situaciones? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Bueno, el reto está en ti. Tienes material, tienes bibliografía, tienes ejercicios, tienes la clase, las grabaciones. Te agradezco tu presencia y te esperamos en la sesión que corresponde a esta semana. Un excelente día que tengas.